Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 1 al 11. Vamos a leer el texto titulado Arresto de Jesús. Juan 18, del 1 al 11. Lo leemos juntos, dice la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Siéntense, por favor, hermanos. Pues es una grande bendición que podamos recordar la muerte de nuestro Salvador y reunidos como parte de su iglesia, tener esta palabra del Señor. Normalmente hay muchos temas que se predican de la muerte de Jesús. Los 4 evangelios tienen detalles muy importantes, detalles históricos, geográficos, teológicos. Y bueno, pues tenemos ahí una cantidad de material. En esta ocasión estamos enfocados en Juan. Ya en tiempos anteriores vimos los otros 3 evangelios y queremos ver, no sé cuántos años lo podamos hacer, pero la predicación expositiva es así. Vamos en orden y el orden de Juan nos lleva a este pasaje del arresto de Jesús. Tenemos que ver que cuando Jesús dio su vida por nosotros, indudablemente que es el acto más importante del amor de Dios mostrado hacia nosotros. Todos necesitamos en alguna medida de amor, que alguien nos ame, que alguien nos acepte, nos perdone, nos restaure. Todos lo necesitamos. Pero la gran historia bíblica es que esto ya sucedió en la vida nada menos que del Hijo de Dios. Entonces, la historia de amor más grande que está aquí en esta palabra, que incluso ha sido motivo de predicación a muchas naciones donde se predica el Evangelio, hay enfoques culturales, pero siempre el mensaje sigue siendo que el Señor derramó su sangre por nosotros. Pero hay algunos detalles que queremos ver en este momento, y cuando hablamos del arresto de Jesús, vamos a enfocar la respuesta de los hombres al amor de Dios. El amor de Dios era dar su vida, dar a su Hijo. Y al dar a su Hijo, hubiéramos esperado que la humanidad se conmoviera, que la humanidad se quebrantara, valorara, entendiera, pero lamentablemente, como esa es nuestra condición humana, carnal y de muy poca visión espiritual, hubo también contra Jesús muchas acciones. Las acciones del gobierno, las acciones de los religiosos que estaban encaminándolo a la cruz. Por supuesto, sabemos que para Dios no es sorpresa, Él ya conocía lo que iba a pasar, pero queremos ver entonces cómo la injusticia del hombre está dándose como respuesta ante el gran amor de Dios. Ese es el gran contraste. Dios da un amor total, da a su Hijo, y los hombres dimos, en este caso, pues evidencia de desamor, evidencia de desaprobación. Tenemos que ver que Juan 18 es la continuación de Juan 17, que algunos conocen como la oración sumo sacerdotal de Cristo. Si usted ha conocido el Evangelio, debe saber ya que en Juan 17 hay una oración preciosa de Jesús por nosotros.
donde el Señor Jesús clamó pues pidiendo que el Padre fortaleciera a los discípulos. Imagínense, era el momento en que Jesús iba a ser entregado y con todo y la presión y el dolor que iba a tener, Él estaba orando. Y dice ahí en Juan 17, 1, 3 y 6 que glorificaba al Padre porque el Padre glorificó al Hijo. O sea, así vemos la divinidad descrita de una manera tácita, ¿no? Y da un tiempo de oración, de intercesión, sabiendo que somos débiles, sabiendo que no somos constantes y que necesitamos esa fortaleza. En Juan 17, 8, 11 y 15 dice que les dio las palabras del Padre. Siempre las palabras son la base de lo que recibimos. Los creyentes recibimos y vivimos por la palabra de Dios. Entonces esa palabra es vida eterna para nosotros. Y también les pide al Padre que guarde a los creyentes que están en el mundo. Son temas importantes de Juan 17. Y entonces recordamos que nosotros no nos podemos aislar. Usted recuerda muchos grupos religiosos que están aislados de la sociedad. Ascetas se les llama, ¿no? Hay muchos grupos que tratan, para vivir en santidad, de no estar con el mundo. Dice, no tengas contacto con la gente porque va a haber tentaciones, mejor aíslate. Pero eso no fue lo que Dios dijo. Jesús dijo, te pido que los guardes porque están en el mundo. De hecho, hermanos, el Evangelio lo compartimos en el mundo. Tenemos que ir con gente inconversa, con gente idólatra, con gente que ante Dios está reprobada, pero tenemos que llevarles el mensaje de salvación. Entonces no podemos aislarnos, necesitamos estar en el mundo, pero no dejarnos regir por los principios del mundo. Dice Juan 17, 20 y 21, santifícalos en tu verdad. O sea, que seamos santos. Una necesidad de Dios es que seamos santos. Para Dios es prioridad que nosotros seamos santos, porque si somos santos nos mantenemos en la salvación, nos mantenemos en los grandes planes del Señor. También habla de los que han de creer por la palabra de ellos. O sea, Jesús oró por nosotros. Fíjese nada más. Dijo, yo te pido no nada más por estos, sino los que han de creer en mí por el testimonio de ellos. Ya tenemos 2000 años de historia y nosotros somos resultado de la obra de Dios y del Espíritu Santo con creyentes que fueron testigos y hasta el día de hoy podemos seguir siendo testigos de Jesús. Juan 17, 22, 24 y 26 dice que les dio su gloria. Fíjese qué frase fantástica. Dice, la gloria que me diste les he dado. O sea, nos dio algo maravilloso. No nos dio una parte de la gloria o algo bonito. Dice Jesús, la gloria que me diste, Padre, les he dado a esos discípulos. O sea que nosotros tenemos la gloria de Dios. La gloria de Dios brilla cuando un corazón es santificado. La gloria de Dios brilla cuando alguien se entrega al Señor. La gloria de Dios brilla cuando obedecemos la palabra. Entonces es una frase de veras de dimensiones muy fuertes. Y dice, les di a conocer tu nombre, para que ellos también den a conocer tu nombre a las naciones. Entonces, después de orar de esta manera, Jesús fue arrestado. Llegaron a arrestar a Jesús. Y ahí tenemos dos testimonios en el arresto de Jesús. El primer testimonio que tenemos en el arresto de Jesús es de injusticia. La injusticia se da en Juan 18, del 1 al 5. Dice versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Después de haber dicho ¿qué cosas? La oración de Juan 17. Después de haber orado de una manera majestuosa, amorosa, para victoria, para bendición de todos los creyentes, en ese momento lo arrestaron. Entonces es un gran contraste del amor de Dios, de la misericordia de Jesús orando por nosotros, y en ese momento lo arrestaron. Lamentablemente, hermanos, es la misma conducta que tenemos los seres humanos. Tenemos falta de sensibilidad, tenemos otros intereses y en muchas ocasiones no estamos enfocados donde Dios quiere que estemos. Dice que salió con los discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Esto es muy importante porque la Biblia es un libro geográfico e histórico, no es inventado. Hay algunas religiones cuyos libros no queremos mencionar por ética, pero son novelas, son lugares que no existen, personajes que no existen, y entonces son novelas. Pero la Biblia es un libro totalmente histórico y totalmente bíblico. Dice, en el torrente de Cedrón, el cual sigue existiendo. Y ese huerto, dice Mateo 26 y Marcos 14, que se llama Getsemaní.
También Lucas 22 dice Monte de los Olivos, o sea que son sinónimos. Por diferentes acepciones de cultura y de percepción, dice esos tres nombres: un huerto en el torrente de Cedrón, el monte de los olivos y el lugar que se llama Getsemaní. Entonces fue con ellos. En ese momento entró con sus discípulos. Jesús terminó su obra, hermano. Jesús no se fue antes de que acabara su obra. Era muy fuerte el dolor que iba a sufrir y sin embargo terminó su obra. Jesús no se apresuró, Jesús no dejó de hacer lo que tenía que hacer, y eso nos muestra el carácter de Dios hacia nosotros. Ahí aparece Judas. 18:2 dice, también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. ¿Por qué Judas? Porque siempre hay traición. ¿Se da cuenta? Que siempre hay gente que traiciona. O sea, si a Jesús lo traicionó Judas, ¿qué nos esperamos nosotros, hermano? Cuando decimos, me traicionó una persona, le di mi confianza y no guardo mi confianza, ¿no? O pues anduvo divulgando cosas. Hay muchas cosas que la gente hace. La traición entre nosotros es muy común. Desde Caín, que mató a su hermano Abel, viene esa tendencia humana para la deslealtad. Entonces, en el grupo de Jesús había un traidor, que también en otros contextos hemos comentado que era un ladrón. Entonces era un ladrón y era un traidor. Y este Judas estaba también allí y conocía el lugar. Jesús sabía que Judas le iba a entregar, le dio la oportunidad de arrepentirse. Recuerda, cuando vemos la Santa Cena, que le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo más rápido, y aquel lo hizo. En vez de arrepentirse y decir, no lo voy a hacer, dijo, voy y lo hago. O sea, es la ambición económica, es así como el desamor absoluto en Judas. Dice 18:3, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Esto se llama exceso, ¿verdad que sí? ¿Es un exceso? Todos conocemos el exceso de fuerza policíaca, ¿no? Que es muy común, lamentablemente, entre nosotros, pero también a Jesús le pasó. También a Jesús le pasó que hubo un exceso. ¿Por qué fue con una compañía de soldados? Porque estaba en una coincidencia con los sumos sacerdotes. Y los sacerdotes no tenían soldados, eran de Roma, pero se acordaron para poder llevar un grupo de soldados. Oiga, cuando uno ve soldados da miedo, ¿no? Imagínense si nos viene a detener a nosotros, a cualquiera de nosotros, un grupo de soldados, yo creo que nos desmayamos, ¿no? Nos quedamos más pálidos de lo que estamos. Pero una compañía de soldados, muchos soldados. Alguaciles eran líderes del grupo del concilio de Sanedrín, que no eran soldados, pero eran como gente de autoridad allí, así como policías, más o menos para nosotros, ¿no? También fueron ahí, fueron de estos a las que uno de ellos le cortaron una oreja. Y dice, además de esto, que estaban allí una compañía de soldados, alguaciles, linternas. Oiga, las linternas eran para alumbrar en la noche. Recordamos, eran como lámparas de aceite de olivo que se encendían en la noche para poder tener un poquito de luz. Y bueno, con lámparas. ¿Jesús estaba escondiendo? ¿Jesús iba a esconder? No tenían por qué hacer eso. Sin embargo, esa es la conducta del hombre. Y nosotros todos somos hombres también. Todos tenemos esos excesos y esos abusos. Dice, y bueno, con esa compañía de personas, sacerdotes y fariseos, y con armas. Oiga, ¿Jesús alguna ocasión usó un arma? Jamás Jesús usó una arma. La única arma que usamos es la Biblia, ¿no? Como espada, y a veces ya no usamos mucho el término porque hoy ya se entienden muchas cosas, pero con armas, o sea, soldados, alguaciles, gente de fariseos y saduceos y armas. Esto era un exceso. En ese exceso se ve la conducta del hombre. Dice 18:4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? La imagen de Jesús es preciosa, porque Él protegió, que es el siguiente punto que tenemos que ver como testimonio, porque no huyó, no se escondió entre los discípulos, no trató de hacer alguna cosa de cobardía o de violencia tampoco. Dice, Él sabía las cosas que le habían de sobrevenir, porque Jesús es omnisciente, ¿recuerda? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas son omniscientes. Entonces Él sabía todo, no tenían que informarle, pero Él sabiendo eso, les dijo, ¿a quién buscáis? La pregunta es muy inductiva porque quería que le respondieran que lo buscaban a Él para que nada más lo detuvieran a Él, como dice el texto, ¿no? Y en esto vemos un grande amor del Señor. Dice 18:5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Es interesante notar
es el único pasaje en que se llama Jesús Nazareno, ¿sabe? O sea, era como un apodo, porque no era de Nazaret, como para nosotros, ¿no? Los sureños y los norteños recordamos, Jesús era sureño, de Belén de Judea, pero vivió en Nazaret, y por eso decían que era nazareno, pero no usaban mucho el término. Sin embargo, aquí dijeron, buscamos a Jesús Nazareno, alguien con un apodo. Oiga, que nos pongan apodos es muy feo, ¿no? De hecho, pues no es así como agradable, nos va a gustar que nos pongan apodos, y aparte era como denigrante, porque estaban en el sur y así decían a los del norte. Estamos diciéndole a un norteño, al nazareno, bueno, no es el nazareno, y de ahí vienen muchos términos, ¿no? Después en la historia los nazarenos y todo esto, pero no era un título que él usara, sin embargo lo estaban también agrediendo con ese término. Les dijo, yo soy. O sea, él le respondió enseguida. Y todos recordamos que es la misma raíz de Jehová. Yo soy el que soy. Yo soy en hebreo o en griego es muy parecida a la traducción. O sea, él es el Señor. Yo soy al que ustedes buscan. Entonces, cuando les dijo esto, dice que estaba Judas el que le entregaba. Otra vez el traidor, la persona que está en contra, que quiere sacar ventaja, que no está de acuerdo. Aplicando esto a nosotros, hermanos, tenemos que entender perfectamente que nos vamos a enfrentar a muchas injusticias. ¿Se da cuenta? Que no es justo todo. Nosotros quisiéramos que fuera justo. Lo malo es que tenemos un concepto de justicia muy egoísta, muy hedonista o muy egocéntrico. Pero en el caso de Jesús hubo una gran injusticia. Hay comunión, hay oración por los discípulos, está con ellos, hasta Judas está allí. Por eso cuando alguien nos traiciona, no hay que estar como despotricando tanto contra ellos o atacándolos. No podemos tenerles confianza, pero tampoco tenemos que estar afligidos todo el tiempo, porque siempre habrá gente que traicione. Los seres humanos somos muy traidores de naturaleza. Ahora, esta traición muestra desprecio y daño. ¿A quién despreciaron? A Jesús. No es cierto que Judas tenía un plan para que Jesús fuera el rey, una cosa así como presentan las películas. No, nada más era por dinero, era por recibir una ventaja económica. Y por esa ventaja económica despreció a Jesús. Oiga, al que dio su vida por nosotros fue menospreciado. De hecho, dice la palabra, fue menospreciado y no lo estimaron. O sea, fue un desprecio y fue un daño en contra de Jesús. Lo estaban acusando para que lo detuvieran y para que se suscitaran todos los eventos que conocemos en la noche, que Jesús estuvo ahí detenido, siendo golpeado y empezando todo lo que iba a sufrir por nosotros. ¿Qué pasa con esos acuerdos, hermanos? Son acuerdos de injusticia. No tenían que ir soldados porque no era un asunto de Roma en ese momento. Solamente en su caso, Judas y la gente que estaba con él para ir por Jesús, pero siempre hay como ese exceso, soldados y aparte los otros alguaciles y armas y linternas. Hermano, ese es el exceso de la gente que tiene daño para con otros. De manera que este daño, este menosprecio era para que Jesús fuera a la cruz. Pero también este daño y este menosprecio nos enseña a nosotros a enfrentar todos los desprecios y todas las traiciones. Si alguien lo traiciona, por favor, siga adelante. No se tome la licencia de apartarse, porque ha pasado, ¿no? Muchos que dicen, alguien me traicionó, ahí en la iglesia hablaron mal de mí, alguien dijo, hizo. No queremos que pase, pero si pasa, por favor, siga adelante, porque a Jesús también lo traicionaron. Ahora, esa violencia que era innecesaria, hermanos, siempre tenemos que manejarla con sabiduría. Hay dos reacciones, la reacción de Jesús y la reacción de Pedro. ¿Usted a quién se quiere parecer? ¿A Jesús o a Pedro? ¿Verdad? Muchos quieren a Pedrito, ¿no? Dicen, ay, Pedro, no era lo bueno. En ese momento no fue bueno. Pero entonces viene el segundo testimonio en el arresto a Jesús, y es la protección. Fíjese, el primer punto es la injusticia de los hombres, el exceso. Y la segunda parte, el segundo testimonio es protección. Sabe que nuestro Dios es protector, que Dios nos protege. Aunque estemos pasando cosas tan difíciles como las que estamos pasando en este momento, Él nos protege. Solamente porque quiere, porque tiene un propósito, porque nos ama. Y Él es protector. En ese momento Jesús no salió huyendo, no dijo que Él no era, sino que Él se adelantó. Eso se llama valor, ¿verdad? Enfrentarse a soldados y alguaciles y esa turba con armas y linternas se llama valor. Dice 18:6, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahora, ¿qué quiere decir que retrocedieron y cayeron a tierra? Pues que estaban ante una gran autoridad. Jesús es la gran autoridad, hermano.
De aquí no saquemos ninguna de otras enseñanzas, porque se han sacado muchísimas, de que la gente tiene que caer, si tiene que retroceder. No. Pasó ahí, fue histórico. No es para que lo repitamos nosotros, pero es por la gran autoridad de Jesús. ¿Qué haría usted si estuviera frente a Jesús, hermano, en este momento, físicamente? Oiga, pues caernos, ¿no? Ahora sí al suelo y humillarnos ante Él. Lo importante es que vivimos en Él y Él vive en nosotros. Es así muy grande su comunión. Pero estas personas no eran de comunión, eran personas, pues, alguaciles y soldados. Dice 18:8, respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Oiga, hermano, qué grande amor de alguien que nos protege, ¿verdad? No alguien que sale huyendo, no alguien que busca protegerse él mismo, sino que protege a los demás. El Señor nos dejó el gran ejemplo de que es un protector. De hecho, Dios como protector es todo un tema, ¿no? Dios nos protege y aquí lo demostró. Dice, pues si ya les he dicho que yo soy, dejen ir a estos. O sea, les estaba dando libertad a los discípulos, porque se acuerda que dijeron, por ti vamos a defenderte, Señor, vamos a enfrentarnos a quien sea. Jesús dijo, no tienen que enfrentarse a nadie, nada más permanezcan. Tampoco permanecieron, ¿verdad? Pero ellos estaban ahí muy emocionados en el momento y no sabían ni qué iban a hacer. 18:9 dice, para que se cumpliese lo que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. O sea, Jesús hizo esto para cumplir el papel como protector que Él tiene, para que se cumpliese lo que había dicho, de los que tú me diste no perdí ni uno solo, sino el hijo de perdición, se acuerda que fue Judas, pero los otros 11 no se perdieron. Ahí estaban protegidos por Jesús, con miedo por aquella turba y con esas reacciones y con esa violencia, y sin embargo, ninguno se perdió, sino el que quiso. El único que se perdió fue porque quiso, y fue Judas. Los demás estaban bajo la protección del Señor. Yo creo que nosotros queremos estar bajo el amparo y bajo la perfecta protección de Dios siempre. Dios es nuestro protector. Y entonces esa frase tenía que cumplirse. 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿La Biblia es específica, hermanos? Totalmente. Los otros evangelistas no dicen todo esto, dicen otras cosas. Pero vemos aquí entonces que hay un hombre que hace algo que no se le pide. ¿Sabe que es un gran problema que hagamos lo que no nos piden? Porque Jesús no dijo, protéjanme, agarren sus espadas a ver quién me defiende. No. Jesús dijo, yo voy a ser entregado y nos van a pasar y me van a entregar, me van a matar, y no entendían. Estaban así como que no entendían nada. Y entonces Pedro tomó una espada. ¿Para qué la tomó, hermano? Para hacer violencia. ¿Y qué pasa cuando usamos un arma? Generamos más violencia, ¿se da cuenta? La gente que tiene armas y que le encantan las armas genera más violencia, porque otros también sacarán las espadas. Recordamos aquí que traían armas y Pedro con su espada. Imagínese usted, ni siquiera podía hacer nada que debía de hacerse y no se le pidió. Sin embargo, él sacó su espada y le cortó la oreja derecha a aquel siervo. ¿Qué culpa tenía aquel siervo? Pues ninguna. Él estaba haciendo algo que le estaban diciendo que hicieran allá en el Sanedrín, e iba a detener a una persona. Pero cuando le cortó la oreja, algo es interesante. No lo dice Juan, lo dicen otros evangelios, que Jesús tocó la oreja y se la sanó. O sea, Jesús protegió hasta el que venía como alguacil en contra de él. Qué gran amor nos muestra el carácter de Jesús. Si alguien nos agrede, hay que orar por él, por sanidad o por lo que sea, que Dios le bendiga. Pero Pedro tiene la actitud de la violencia, la actitud de la gente impulsiva, de la gente que no se controla, que es un gran problema, y entonces estaba generando un conflicto en ese momento. No sucedió porque Dios no lo permitió. Sencillamente Malco fue sanado, no hubo más venganza ni más espadas en ese momento, y bueno, Jesús le tuvo que decir a Pedro algo que era una corrección. Le tenía que corregir porque no tenía que haber hecho eso. Por eso recordemos, hagamos lo que tenemos que hacer y no hagamos lo que no se pide que hagamos. O como nos piden que hagamos, hay que hacer, y no hacerlo como no nos piden que hagamos las cosas, porque ese es Pedro. 18:11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, le tuvo que corregir a Pedro.
¿Cuántos tenemos que ser corregidos, hermanos? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Todos tenemos que ser corregidos. Mete tu espada, Pedro. No vamos a hacer aquí una guerra, no vamos a matar personas. Imagínense qué iba a pasar allí. Entonces sí podrá venir más gente del ejército de Roma o hacerse una revuelta. O sea, hay gente que no piensa lo que hace. Y esta gente crea muchos problemas, realmente muchísimos problemas. Para que se corrigiera, Jesús le dijo, Pedro, mete tu espada, por favor. No es un momento de armas y mete tu espada. Y algo muy bonito que Jesús dice, la copa que el Padre me ha dado, hablamos entonces allí de la voluntad perfecta de Dios. Algunos piensan que hace alusión a la cicuta, ¿se acuerda? Una copa de veneno con la que mataron a Sócrates, ustedes que saben historia y literatura, bueno, esa copita posiblemente se refiere aquí, como tomar algo que me va a quitar la vida. Otros pensaban que era como algo que Dios me ha dado. Yo creo que las dos acepciones son correctas. La voluntad del Padre es que Jesús muriera por nosotros. Claro, iba a ser un dolor terrible, una aflicción terrible, y sin embargo tenía que suceder. Recuerda usted que Jesús le dijo al Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa, y es la misma palabra. O sea, si fuera posible que yo no muera en la cruz. Y ahí vemos a una humanidad total de Jesús. Porque sabía lo que iba a dolerle, sabía cuánto iba a sufrir, y decía, si fuera posible, mas no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieres. Ahí habla de un perfecto Hijo de Dios, obediente, a pesar del dolor. Por eso viene la cruz. Para nosotros, nuestra cruz es todo lo que tenemos que enfrentar para hacer la perfecta voluntad de Dios. Aunque nos duela, aunque sean pérdidas, aunque no nos guste, siempre tenemos que estar pues, en ese seguimiento de la cruz de Jesús. Hay un plan de Dios aquí. Y tenemos en Jesús a un protector ejemplar. Lo maravilloso es que Él nos sigue protegiendo. Nada más que nosotros a veces no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces nos ha protegido? ¿Cuántas veces ha mandado ángeles para protegernos? Ha puesto gente que nos protege. Hermano, es una bendición muy grande. Dios nos protege siempre. Solamente que Él tenga un plan distinto para llevarnos a su voluntad perfecta y a su presencia es otra cosa. Pero tenemos mucha protección del Señor. Y ahí tenemos una insistencia de Jesús. Les dijo 2 veces yo soy. No hagan nada a estos, déjenlos ir. Oiga, qué bello que alguien nos proteja. Yo creo que si alguien nos protege es porque nos ama, nos valora. Quien no nos protege, quien no le interesa, pues no le ama, no nos ama. Pero Jesús nos ama. Tiene un amor tan grande que se enfrentó a aquella turba aún antes de tiempo y dijo, no hagan nada a estos. Entonces es muy importante controlar las reacciones. La gente que es muy emotiva y que dice, no lo puedo evitar, yo soy así, tiene que cambiar. Porque de esa conducta surgen muchos pecados. Y la gente que queremos aprender a soportar el estrés, a soportar la presión, a soportar la adversidad con una conducta de protectores, esa es una grande, grande bendición. Yo creo que todos nosotros tenemos gente que nos ha protegido, ¿no? ¿Usted se ha sentido protegido por hermanos en Cristo? Gente que nos ama, gente que se interesa, gente que se preocupa. Dios mismo está interesado en nosotros. Bueno, hay mucha gente que es linda con nosotros. Yo creo que los hijos tienen que sentirse protegidos por sus papás, porque para eso están sus papás. Los papás son como las manos de Dios para ustedes. Aunque no siempre parecen o no son perfectas, pero así es la protección de Dios. Nos está protegiendo. Ahora, la protección hay que valorarla, hermano. Esta protección, hay gente que lo dice, no me cuides, déjame que yo me caiga solo. Bueno, te vas a caer, pero si puedo evitar que te caigas tantas veces, por lo menos trato de hacerlo, ¿no? No seamos tan soberbios, porque en muchas ocasiones rechazamos la perfecta protección del Señor. Él les estaba protegiendo, no era el tiempo de que los discípulos sufrieran. Años después, al menos 11 de los 12 discípulos murieron de manera violenta. Usted recuerda que es la historia, que solamente Juan el apóstol murió de viejo allá en Patmos y regresó a Éfeso. Dice la historia, no la Biblia, la historia dice eso. Pero los otros 11 murieron, dieron su vida. De Pedro se dice, ¿no?, que crucificado cabeza abajo en Roma. Eso es historia. No sabemos si pasó de veras, pero si sucedió, ahí vemos gente cambiada que enfrentó la muerte. Porque en una noche en que no tenían que enfrentar la muerte, Jesús dijo, dejen ir a estos. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. ¿Cuánto tenemos que aprender a proteger a los demás? Dejar de ser tan egocéntricos, tan narcisistas, tan protagonistas y proteger a los demás. Porque estás aquí, estoy protegiendo. Tengo que proteger a los demás. No voy a hacer un protagonismo que me noten, que me conozcan, más bien que ni me conozcan, pero los voy a proteger con mi oración, con mi reacción, con mi conducta, como lo hizo Jesús.
Pero evitemos la otra conducta. En primer lugar de Judas, de traicionar, de por dinero vender al maestro, y de Pedro, tomar violencia cuando no tiene que tomar. De hecho, nosotros jamás tenemos que tomar violencia. Dios nos guarda y nos bendice y no andemos buscando violencia. Quizás nos han pasado cuestiones extremas donde estemos rodeados de tanta violencia, solamente Dios nos puede dirigir, pero generalmente tenemos que estar evitando esos momentos de tanta violencia. Tenemos que ver entonces que en esa ocasión, Juan 18, del 1 al 11, cuando arrestaron a Jesús, hay dos testimonios. Un testimonio de injusticia, o sea, nosotros somos injustos, porque recuerde que somos iguales. Muchos dicen, ay, como Judas. Ay, hermano, todos hemos traicionado a Jesús. Todos los que no hemos estado fieles, los que hemos estado interesados en otras cosas, la inconstancia, la carnalidad, es exactamente igual que las cosas que hizo Judas. No directamente con Jesús, pero sí contra Jesús en muchas ocasiones. Y también aprendamos la protección. Dios es nuestro protector. Nosotros tengamos mucho cuidado, porque quien luego se descuida, ¿no? Como Dios me cuida, pues yo me descuido. No, por favor, 100% cuídese. Usted es de los que se supercuidan, porque Dios siempre nos cuida. Terminamos este texto, hermano. Vamos a continuar con el resto de nuestro tiempo de recordar la muerte del Señor. Aún tenemos algunos eventos y damos lugar para que podamos continuar con esto. Gracias a todos por su atención.